Bienvenidos al canal. Esta noche les traigo relatos que no muchos se atreven a contar. Historias de brujas basadas en hechos que pudieron ocurrirle a cualquiera. Lo que van a escuchar es inquietante, incómodo y quizá demasiado real. Si les gusta este tipo de historias, suscríbanse y activen la campana. Déjenme en los comentarios desde dónde nos escuchan y apaguen la luz. Historia número 1. Me llamo Rocío y lo que voy a contar ocurrió hace muchos años, cuando todavía me temblaban las manos al recordar mis primeros turnos. Estudié enfermería y al terminar me enviaron a un pueblo llamado Atlixco, en Puebla, a un hospital pequeño, de pasillos angostos y ventanas siempre abiertas. El hospital estaba rodeado de cerros y calles empedradas. Por las tardes el viento traía olor a tierra húmeda y a leña. Ahí conocí a Pedro, uno de los doctores. Era tranquilo, hablaba poco y observaba mucho. Con el tiempo nos hicimos cercanos y sin darme cuenta, mi vida empezó a cambiar. Meses después, supe que estaba embarazada. No lo anuncié de inmediato, preferí guardarlo como un secreto frágil. Seguía trabajando turnos largos, caminando despacio entre camas, escuchando respiraciones ajenas mientras sentía a mi hija moverse con suavidad, como si también escuchara todo. Cuando ya tenía 7 u 8 meses, una noche tranquila se volvió extraña. Había pocos pacientes. El silencio era tan claro que se oían los pasos desde la entrada. Entonces vi llegar a una mujer mayor, caminando sin prisa, con una lesión evidente en el brazo, pero sin gesto alguno de dolor. Me acerqué a ayudarla y lo primero que noté fue su mirada. No miraba alrededor, me miraba a mí, a mi vientre. Sus ojos se quedaron ahí demasiado tiempo. Pedro también lo notó cuando pasó a atenderla, aunque no dijo nada, solo frunció el ceño. Mientras buscaba material, sentí que la mujer seguía cada uno de mis movimientos. Cuando me acerqué de nuevo, me preguntó si ya me faltaba poco. Le dije que sí, con una sonrisa cansada. Luego preguntó si pensaba irme del pueblo después de tener a mi bebé. Le respondí que no, que aún debía trabajar ahí. Ella no comentó nada más. Solo sonrió de una forma difícil de explicar, como si supiera algo que yo no. Esa expresión se me quedó grabada más que la herida que traía. Después de esa noche, empecé a notar detalles pequeños. Miradas que duraban de más, silencios raros en ciertos pasillos, una sensación constante de estar siendo observada, incluso cuando estaba sola. Pensé que era el cansancio o el miedo normal de ser madre primeriza. Nunca volví a ver a esa mujer en el hospital, pero algo cambió desde entonces, como si su presencia hubiera dejado una marca invisible. Y aunque aún no lo sabía, ese fue apenas el inicio de todo lo que vendría después. El tiempo pasó, y el recuerdo de esa mujer se fue quedando atrás, enterrado bajo consultas, turnos dobles y el peso de mi vientre. Atlixco seguía igual, con tardes nubladas y noches frías. Yo caminaba más lento, respiraba más hondo, como si el cuerpo me pidiera estar alerta. Mi hija nació una madrugada lluviosa. Pedro estaba conmigo, serio pero con los ojos húmedos. Escuchar su primer llanto fue como volver a respirar después de mucho tiempo. La llevamos a casa días después, a una vivienda sencilla, cerca del hospital, con paredes delgadas y un patio pequeño. Tuve que volver a trabajar antes de lo que hubiera querido. Pedro tenía guardias largas y no siempre coincidíamos. Fue entonces cuando la vecina se ofreció a ayudarme. Se llamaba Alma. Vivía sola, hablaba despacio y parecía saber más del pueblo de lo que decía. Al principio me dio tranquilidad. Cargaba a mi hija con cuidado, le cantaba bajito, siempre lo mismo. Un día me sugirió que la bautizara pronto. No insistió, pero lo repitió varias veces. Yo lo dejaba pasar, decía que luego, que había tiempo. Alma empezó a dejar cosas en la casa. Primero fue un pequeño montón de sal cerca de la puerta, luego otro bajo la ventana. No pregunté. Después noté unas tijeras bajo la cuna.
Sentí incomodidad, pero ella solo dijo que era para cuidar. Mi día de descanso llegó y quise ordenar todo. Barrí la sal, guardé las tijeras, abrí las ventanas. Necesitaba sentir control. El sol entró. La casa se veía normal. Pensé que quizá Alma era solo supersticiosa, como muchos en el pueblo. Esa tarde estuvo tranquila. Pedro seguía en el hospital. Yo bañé a mi hija, la acosté conmigo. Afuera los árboles se movían despacio y algún perro ladraba a lo lejos. Cerré las cortinas, intentando relajarme después de días tensos. Me recosté sin intención de dormir. Sin embargo, el cansancio me cayó de golpe. Sentí los párpados pesados, como si alguien los empujara. Intenté moverme, pero el cuerpo no respondía igual. Escuchaba todo, pero reaccionar era difícil. Mi hija comenzó a inquietarse. Un quejido suave, luego otro. Quise incorporarme, llamarla, pero solo logré respirar más rápido. El sueño me estaba ganando sin permiso, y una sensación extraña se deslizó por la habitación. Mientras luchaba por mantener los ojos abiertos, sentí que el colchón cedía un poco, como si alguien se hubiera sentado cerca. El llanto de mi hija aumentó. Yo quería despertar del todo, y no pude. El llanto llenaba la habitación, y yo seguía atrapada en mi propio cuerpo. Podía sentir a mi hija moverse, su calor junto a mí, pero mis brazos no respondían. El colchón volvió a hundirse un poco más, y pensé que quizá estaba imaginándolo todo. Entonces recordé a Alma, su voz baja, repitiéndome que protegiera a la niña, que no dejara todo para después. Me vino a la mente una oración que me pidió aprender. No la sabía completa, solo las primeras frases, dichas casi en susurro. Con el miedo empujándome el pecho, empecé a repetir esas palabras en mi cabeza, una y otra vez. No eran claras, pero eran lo único que tenía. Sentí un leve hormigueo en los brazos y, de pronto, pude abrir los ojos. La habitación estaba igual, pero algo no encajaba. La cama ya no se sentía hundida. Mi hija lloraba fuerte. Me incorporé de golpe y miré hacia la ventana, que estaba abierta. Afuera, algo oscuro se movió entre las sombras del patio. Cerré la ventana con manos temblorosas mientras seguía repitiendo la oración. Desde fuera se escuchó una risa breve, extraña, como si alguien se burlara en voz baja. Me quedé quieta, escuchando, hasta que todo volvió al silencio. Corrí por la casa buscando lo que había quitado. Tiré sal en las entradas, bajo la cuna, sin pensar si tenía sentido. El corazón me latía tan fuerte que apenas oía otra cosa. Mi hija, poco a poco, se calmó. Me asomé otra vez por la ventana. A lo lejos, entre los árboles, vi una luz que se movía despacio, como una llama errante que subía y bajaba sin rumbo. Parpadeé varias veces, pero seguía ahí hasta que desapareció. Cuando Pedro llegó ya era tarde. Al verlo, sentí que el cuerpo por fin se soltaba. No le conté todo esa noche. Solo lo abracé más fuerte de lo normal, sin poder dejar de mirar a nuestra hija dormir. Al día siguiente hablé con Alma. Le conté lo ocurrido. Ella no se sorprendió. Me dijo que esas palabras que repetí habían sido suficientes, que en el pueblo había mujeres que acechaban a los recién nacidos, esperando descuidos. Desde entonces entendí por qué insistía tanto. Bautizamos a mi hija poco después. Nunca volví a barrer la sal que Alma dejaba. Y aunque han pasado muchos años, aún recuerdo esa noche como si siguiera sentada al borde de la cama, escuchando. Historia número 2. Me llamo Antonio, y lo que voy a contar pasó hace muchos años, cuando todavía era joven y creía que conocía bien el lugar donde vivía. Todo ocurrió en un pueblo cercano a Catemaco, rodeado de monte, humedad constante y caminos que de noche parecían no terminar nunca. En ese entonces la vida era sencilla. La gente se saludaba por su nombre, las puertas se cerraban temprano y los problemas parecían pequeños.
Había una mujer muy conocida en el pueblo, Teresa, aunque todos le decíamos con cariño, la señora Tere. La señora Tere ayudaba a quien lo necesitara. Hacía limpias, acomodaba partos y acompañaba a las mujeres cuando daban a luz. Tenía fama de ser paciente y cuidadosa. Muchas familias decían que sin ella, varios niños no habrían sobrevivido. Yo la veía seguido en el mercado o caminando despacio por las calles de tierra. Siempre con su rebozo, siempre seria, pero amable. Nadie hablaba mal de ella. Al contrario, era una de esas personas que parecen formar parte del pueblo desde siempre. Todo empezó a sentirse raro cuando comenzaron a desaparecer bebés recién nacidos. No pasaba seguido, pero cuando ocurrió la primera vez, se pensó que había sido un error, una confusión, algo que nadie quería explicar en voz alta. Luego pasó otra vez, en otra casa, semanas después. La gente se inquietó, pero no señalaba a nadie. Se hablaba de descuidos, de problemas familiares, incluso de que alguien de fuera podía estar involucrado. Nadie quería pensar algo peor. El pueblo se llenó de rezos y silencios incómodos. Las madres abrazaban más fuerte a sus hijos. Por las noches, los perros ladraban a lo lejos y cualquier ruido hacía que las luces se encendieran dentro de las casas. La situación explotó cuando desapareció el hijo recién nacido de un hombre muy rico, dueño de un rancho enorme. Él no se quedó de brazos cruzados. Contrató gente, presionó a la policía y prometió pagar lo que fuera necesario. Durante días, los caminos se llenaron de hombres buscando entre el monte y los ríos. Yo veía pasar camionetas con lámparas y caras cansadas. Aún así, no aparecía nada. El miedo crecía, pero seguía sin tener forma. Una de esas noches, yo salí a tomar con 3 amigos: Alfonso, Mario y José. Nada fuera de lo normal. Yo manejaba, así que tomé poco. Ellos, entre risas nerviosas y comentarios exagerados, hablaban de los rumores, sin tomarlos del todo en serio. Al regresar, pasamos por el camino viejo, el que bordea varias casas aisladas. El silencio era incómodo. Solo se escuchaba el motor y los insectos. Nadie lo dijo, pero todos sentíamos que algo en el pueblo estaba cambiando. Y apenas era el inicio. Seguimos avanzando por el camino viejo, con Alfonso riéndose fuerte y Mario golpeando el tablero siguiendo una canción mal entonada. José miraba por la ventana, serio. Yo solo quería llegar al pueblo y que esa noche terminara sin problemas. Fue Alfonso quien dijo que había que espantar a alguien para quitarse la tensión. Lo dijo como broma, pero Mario se enganchó de inmediato. Les dije que no, que ya era tarde, que no valía la pena meterse en tonterías. Cuando pasamos frente a la casa de la señora Tere, Mario la señaló. La casa estaba casi a oscuras, con una luz prendida adentro. Dijeron que solo harían ruido y se irían. Insistí en que no, que era una mujer mayor. José abrió la puerta del coche y dijo que, si no paraba, se iba a bajar ahí mismo. Frené molesto. Pensé que, si los dejaba ir solos, harían algo peor, así que bajé con ellos para vigilarlos y asegurarme de que no cruzaran ningún límite. Caminamos despacio, cuidando dónde pisábamos. El suelo estaba húmedo y el monte olía a hojas podridas. Se escuchaban insectos y el crujir de ramas secas. Les repetí en voz baja que solo miraran y se regresaran. Rodeamos la casa hasta una ventana baja. Alfonso se agachó primero y Mario lo imitó. Yo me quedé un poco atrás, nervioso, observando todo. Me acerqué cuando vi que no se movían, con una sensación rara en el estómago. Desde la ventana se veía el interior apenas iluminado. La señora Tere estaba de espaldas, parada junto a una mesa de madera. Sobre la mesa había un bulto pequeño, cubierto con una tela clara. Se escuchaba un llanto suave, constante. Pensé que tal vez estaba ayudando a alguien del pueblo, pero algo no se sentía normal. Nadie más se veía en la habitación. El llanto no cambiaba, no se calmaba. Era igual todo el tiempo,
como si no hubiera respuesta. De pronto, una rama se quebró bajo el pie de Mario. El sonido fue seco. La señora Tere giró la cabeza lentamente hacia la ventana. Su rostro no era como yo lo recordaba, no por algo exagerado, sino por la expresión. En el tiempo que tardé en parpadear, estaba mucho más cerca del vidrio. Nadie gritó. Solo sentí cómo el cuerpo se me tensaba. Alfonso echó a correr primero, luego Mario y José. Yo lo seguí sin pensar, con el corazón desbocado. Corrimos hasta el coche y arranqué de inmediato. Nadie dijo una palabra durante el trayecto. Al entrar al pueblo, quise convencerme de que solo había sido el alcohol y los nervios. Pero algo dentro de mí sabía que esa noche no iba a quedarse ahí. Después de esa noche intentamos seguir con la vida normal. Nadie habló del tema, ni siquiera entre nosotros. Alfonso hacía bromas forzadas, Mario evitaba pasar por el camino viejo y José se veía cansado, como si no hubiera dormido en días. La primera llamada llegó una semana después. Alfonso no había ido a trabajar. Lo encontraron en su casa, tirado, con la mirada fija y el cuerpo frío. Dijeron que había sido algo repentino. Yo no pregunté más, pero sentí el mismo nudo en el estómago. Días después fue Mario. Lo hallaron en un tramo de terracería, lejos del pueblo. Su coche estaba intacto, las llaves puestas. Nadie entendía por qué había ido ahí de noche. José y yo nos miramos sin decir nada. El miedo ya no era broma. José empezó a beber solo. Me buscaba para decirme que escuchaba llantos al dormir, siempre el mismo sonido. Una madrugada me llamó alterado. No llegué a tiempo. Fue el tercero. Me quedé solo con recuerdos que no me dejaban respirar bien. Desesperado, busqué al hombre del rancho, el padre del bebé desaparecido. Le conté todo, sin adornos. Me escuchó en silencio, con los puños apretados. No dudó. Dijo que iríamos a la casa de la señora Tere con su gente. Fuimos de día. El camino parecía distinto, más corto. La casa estaba cerrada. No respondió nadie. Al entrar, un olor fuerte nos golpeó de inmediato. Algo viejo, encerrado por años. Costaba mantenerse ahí mucho tiempo seguido. Un trabajador llevó un perro. Empezó a ladrar sin parar en el patio. Rascaba la tierra en un punto específico. Cavaron. Yo no miré de inmediato, pero supe que habían encontrado algo que nadie debía ver jamás. Dentro de la casa, en un cuarto pequeño, el hombre del rancho encontró una cobija conocida. La apretó contra el pecho sin decir nada. Nadie preguntó más. Todo encajó de golpe, como una verdad que siempre estuvo ahí. La señora Tere nunca volvió al pueblo. Nadie supo a dónde se fue. Las desapariciones cesaron, pero el silencio quedó marcado. La casa fue abandonada y el camino viejo dejó de usarse, como si todos hubiéramos hecho un acuerdo. Yo fui el único que quedó para contarlo. A veces, cuando paso cerca de lugares solitarios, recuerdo ese llanto constante, igual siempre. Y pienso que hay cosas que no necesitan explicarse para quedarse contigo toda la vida. Historia número 3. Me llamo Sergio, y lo que voy a contar me pasó cuando era niño. No es algo que recuerde con claridad perfecta, pero hay escenas que nunca se me borraron. Vivíamos mi papá Alfredo y yo en una vecindad vieja del Estado de México, de esas con pasillos largos y focos amarillos. Yo tenía 5 o 6 años. La vecindad era tranquila, casi vacía, y llevábamos cerca de un año ahí. Las tardes olían a humedad y a comida recalentada, y el eco de los pasos se escuchaba más fuerte de lo normal. Mi papá trabajaba en una tienda a la vuelta. Una tarde llegó una mudanza. No fue ruidosa ni caótica, solo una camioneta vieja y 2 hombres cansados. Me asomé por la ventana y vi bajar a una señora muy mayor, encorvada, con ropa oscura y casi sin muebles. Se quedó justo frente a nuestro cuarto. Desde ese día empecé a fijarme en ella. No por curiosidad normal, sino porque siempre estaba quieta.
Me iba a la escuela y al volver seguía parada en algún rincón de su casa. No hacía nada. Solo miraba al frente, como si esperara algo. Por las noches escuchaba cuando salía. El cielo apenas se oscurecía y sus pasos se alejaban por el pasillo. Regresaba muy tarde, cuando todo estaba en silencio. Reconocía su manera de caminar y el sonido de su puerta cerrándose despacio. Al segundo día pasó lo mismo. Yo ya estaba nervioso sin saber por qué. Esa noche, cuando escuché que regresaba, me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. Ella estaba ahí, de espaldas, acomodando algo entre sus manos. Antes de entrar a su cuarto, giró la cabeza. Sus ojos se encontraron con los míos a través de la mirilla. Sonrió. Fue una sonrisa lenta, estirada, como si supiera que yo estaba ahí. Levantó un poco la mano, a modo de saludo. Sentí un frío raro en el estómago. Me alejé corriendo y me metí a la cama. No quise gritar. Me tapé la cara y escuché a mi papá respirar desde el otro lado del cuarto. Esa noche no dormí, solo esperé a que amaneciera. En la mañana le conté a mi papá lo que había visto. Me escuchó mientras se abrochaba la camisa y solo dijo que dejara de inventar cosas. Que las personas mayores son amables, que no pasaba nada. Yo asentí, pero no me sentí tranquilo. Esa tarde, al volver de la escuela, volví a verla desde la ventana. Otra vez inmóvil, en la esquina de su cuarto. Sentí que me observaba, aunque no volteara. Cerré la cortina lentamente, con la sensación de que algo apenas estaba empezando. A la mañana siguiente me desperté con una idea fija. No quería ir a la escuela. Dije que me dolía el estómago. Exageré un poco, y mi papá, cansado, aceptó dejarme solo unas horas. Cerró la puerta y el silencio se me vino encima. Me quedé sentado en la cama escuchando la vecindad. El eco lejano de una radio, pasos que no eran míos, el murmullo de la calle. Me acerqué a la ventana con cuidado, separando apenas la cortina, como si eso pudiera protegerme. Ella estaba ahí otra vez, en el mismo lugar, en la esquina de su cuarto. No se movía. La luz que entraba por su ventana le marcaba la silueta, pero su cara quedaba en sombra. Sentí que el tiempo no avanzaba mientras la miraba. Pasaron minutos, quizá horas. Empecé a notar detalles raros. Su postura no era natural, los hombros demasiado tensos, el cuello inclinado de una forma incómoda. No parecía respirar. Yo quería apartar la vista, pero algo me lo impedía. Entonces ocurrió. No fue algo rápido ni espectacular. Su cuerpo empezó a cambiar de posición, como si se acomodara mal dentro de sí misma. La espalda se curvó más, los brazos colgaban de forma extraña. No parecía una persona descansando. Me invadió un miedo seco, de esos que no te dejan pensar. Me alejé de la ventana y salí corriendo. Crucé el pasillo sin voltear atrás y salí a la calle. El sol me molestó los ojos mientras corría hacia la tienda. Encontré a mi papá acomodando cajas. Le hablé rápido, atropellando palabras. Le dije lo que había visto, cómo se veía la señora. Se molestó. Me dijo que dejara de espiar a la gente, que eso no estaba bien. Me sentí pequeño. El dueño de la tienda, don Rubén, nos escuchó en silencio. Cuando terminé, se quedó pensativo y dijo que conocía a alguien. Una mujer llamada Marta, que vivía a un par de calles. Dijo que sabía proteger a los niños. Fuimos con ella esa misma tarde. Su casa olía a hierbas secas y humo viejo. Me miró fijamente, como si no necesitara que yo hablara. Le conté todo otra vez. Ella no se sorprendió. Dijo que esa cosa no era una mujer común. Me explicó que algunas presencias se quedan poco tiempo en los lugares, pero siempre buscan a alguien débil. Me dio un objeto pequeño para llevar conmigo y me dijo que no me separara de mi papá esa noche, pasara lo que pasara. Regresamos a la vecindad cuando el cielo ya estaba naranja. Mi papá estaba serio, nervioso, aunque no lo admitía.
Yo sentía que algo nos observaba desde algún punto. Y supe, sin saber por qué, que esa noche no sería como las otras. Esa noche mi papá cenó en silencio. Me pidió que me acostara temprano y dejó la luz apagada. Yo tenía el objeto que me dieron apretado en la mano. Desde mi cama escuchaba la vecindad acomodarse para dormir, puertas cerrándose, pasos lejanos. No sé en qué momento mi papá cayó dormido. Fue de golpe. Su respiración se volvió profunda, demasiado regular. Yo seguía despierto, mirando el techo, cuando escuché pasos conocidos entrando al pasillo. Lentos, seguros, acercándose. Se detuvieron frente a nuestra puerta. Nadie tocó. Escuché cómo alguien se quedaba ahí, quieto. Entonces vino la voz. Decía mi nombre, suave, como si no quisiera despertar a nadie más. Me llamaba como si me conociera de siempre. Quise moverme y no pude. Sentía el cuerpo pesado, la garganta cerrada. La voz seguía, más cerca. Ya no sabía si venía de afuera o dentro del cuarto. El olor a ropa vieja se metió en mi nariz sin verla entrar. Sentí como el colchón se hundía a un lado de mí. Algo se apoyó con cuidado, como probando mi reacción. Luego unas manos frías recorrieron la sábana, subiendo despacio. Quise llorar, pero no salió ningún sonido. Algo rozó mi cara. No fue un golpe. Fue lento, insistente, como marcando un límite. Ardía, pero seguía sin poder moverme. La voz se fue apagando, y el peso desapareció igual de silencioso que había llegado. Desperté con la luz de la mañana entrando por la ventana. Por un momento pensé que todo había sido un sueño. Me llevé la mano a la cara y sentí el ardor. En el espejo vi las marcas, delgadas, claras, reales. Mi papá las vio y ya no dijo nada. Cruzó el pasillo y tocó con fuerza la puerta de enfrente. Nadie respondió. Golpeó otra vez. La puerta estaba abierta. El cuarto estaba vacío, sin muebles, sin rastro de alguien viviendo ahí. Los vecinos dijeron que la señora se había ido en la madrugada. Nadie la vio salir. Mi papá no volvió a trabajar ese día. A la semana nos mudamos sin explicar mucho. Nunca regresamos a esa vecindad. Hoy soy adulto, pero hay noches en que despierto con la sensación de no estar solo. No veo nada, no escucho pasos, pero recuerdo esa voz diciendo mi nombre. Y todavía me pregunto por qué me eligió a mí. Gracias por quedarte hasta el final. No olvides suscribirte y acompañarme en la siguiente noche de terror.